Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Sarmiento y hoy vamos a resolver una lección de SPOL. Bueno, nos dan el siguiente circuito, el cual la resistencia RD es desconocida y también nos dice el voltaje de base emisor es 0,7 y el voltaje de colector emisor en saturación es 0,2. ¿Cómo interpretamos esto? Si ya sabemos que el voltaje base emisor es 0,7, nos están diciendo que el voltaje colector emisor es 0,2, eso implicaría que aquí hay una pequeña fuente de 0,5. Y en el caso de que uno de los transistores estuviese en saturación, habría que reemplazar ese transistor por esta parte. Bueno, nos piden en el literal A encontrar la región de operación, es decir, si está en corto, en zona activa o en saturación de los transistores Q1 y Q2. En el segundo, el rango de RD para que Q3 esté en la región activa. Empezaremos el análisis por el más sencillo, que se ve que es Q1. Como les dije anteriormente, empezamos haciendo el análisis como que está en zona lineal. Para ello deberíamos poder demostrar que la I de base es mayor que 0 y el voltaje colector emisor también lo es. Pero analizando esta parte, vemos que está conectado desde tierra hasta tierra. Por lo tanto, estamos de acuerdo en decir que el voltaje de base es igual a 0. Por ello, está en corte. Entonces vamos a pasar a redibujarlo para verlo mejor. Nos quedaría de esta manera. 5 voltios, 5 voltios. Listo. Aquí, ahora vamos a empezar por Q2, porque es el más fácil, dado que en el emisor está conectado a tierra. Asimismo, vamos a asumir que está en zona lineal, por lo tanto, deberíamos poder demostrar que la I de base es mayor que 0 y el voltaje colector emisor también lo es. Para la I de base, analizamos esta malla y tenemos $5 volts menos la I de base 2 por los 6K menos el voltaje base emisor igual a 0,7. Despejando IB2 nos queda que 5 menos 0,7 sobre 6K. Perdón por eso. Y esto nos da 0,716 miliamperios. Wow. Una corriente un poquito elevada para una base. Bueno, como es mayor que 0, podemos decir que no está en corte. Ahora nos faltaría demostrar que el voltaje colector emisor es mayor a 0. Pero no tenemos el voltaje de aquí, dado que tenemos la resistencia. Así que vamos a analizar ahora esta parte de Q3. Pero para analizar esa parte de Q3 tenemos que darnos cuenta que si aquí hay una I de base 2, aquí debería haber beta veces una I de base 2. Por lo tanto, en esta parte de aquí debería haber beta veces sobre beta veces más 1 y de base 2, lo que es aproximadamente la I de base 2. Bueno, entonces analizando esta sección de aquí,
vamos a tener los 5 voltios menos la I del colector 3 por los 400 ohmios menos el voltaje colector emisor y menos, como no conocemos el valor de aquí, vamos a decirlo simplemente el valor de la resistencia, del voltaje en la resistencia, y eso es igual a 0. Bien, entonces el IC3 no va a ser nada más que el beta multiplicado por I de base 2. Pero ahora, como no conocemos el valor de BRD, vamos a analizar los dos posibles casos: el máximo valor que podría tomar BRD y el mínimo valor que podría tomar BRD. El mínimo valor que podría tomar es aproximadamente 0 y el máximo valor sería el valor de la fuente menos la caída de tensión aquí, que es 0,7. Entonces el máximo sería 4.3. Bueno, analizando el caso mínimo, tendríamos 5 volts menos la resistencia multiplicado por la corriente multiplicado por la constante B igual al voltaje colector emisor. Lo que nos queda, un voltaje colector emisor de menos 23,4. Como vemos, es menor que 0 en el caso mínimo. Y ahora, analizando el caso máximo, lo que nos quedaría es 5 menos 28,4 menos el voltaje máximo igual a 0. Perdón, igual al voltaje colector emisor. Por ende, el voltaje colector emisor lo que nos va a quedar es menos 27,7 volts, lo cual también tenemos un valor menor que 0. Aquí nos damos cuenta que independiente del valor del voltaje de RD, o dicho de otra forma, como se trata de la misma B, independiente del valor de la resistencia, vamos a presentar lo mismo. Por lo tanto, ya tendríamos la respuesta del literal B, que es que no hay rango para RD, dado que no afecta en la ecuación. Bueno, continuando con el literal A, dado que no se puede demostrar eso, podemos decir que Q2 puede estar tanto en saturación como en zona lineal, dependiendo de RD. Y Q1 ya conocemos que está en corte. De todas formas, este ejercicio está un poco raro. Voy a proceder a simularlo en Multisim para mostrarles unas pequeñas anomalías que se presentan en este circuito. Bueno, y aquí está la simulación. Como vemos, es el mismo circuito de la lección. Tenemos a Q3, a Q1 conectado a ambos terminales a tierra, a Q2, y todos están conectados a una fuente de 5 volts. Bueno, también he colocado algunos multímetros para medir los voltajes colector emisor, tanto de Q3 como de Q1 y Q2. Vamos a empezar a correr la simulación. Vemos que ya aparecen valores. Déjame un ratito. Listo.
Como vemos, el voltaje colector emisor es mayor que 0, 0,32. También he puesto puntas de pruebas de corriente. Analizando Q1, vemos que la corriente es 0. Como vemos, es por 10 a la menos 14, entonces estamos en lo correcto, que esto es 0. Ahora acá vamos a ir variando la resistencia para apreciar lo que tuvimos en los cálculos, ¿no? Que a cualquier valor de RD, sin importar cuál sea, igual Q3 va a estar en la zona activa. Como vemos, he puesto más de 50K y desde casi 100, y siempre estuvo en la zona activa, siempre el voltaje colector emisor fue mayor que 0. Mira, ahorita estoy cambiando los valores y sigue estando en la zona activa. Bueno, ahí no sabría qué más comentarles. Les voy a dejar la simulación abajo para que puedan analizar cualquier punto.